Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este curso sobre los obstáculos de reciclar el plástico. Mi nombre es César Vargas, gracias por venir. Básicamente en el Instituto de Derecho Ambiental, que es la organización madre nuestra, hemos creado desde siempre una plataforma para discutir los temas legales ambientales y los temas de sostenibilidad. Ya los temas legales ambientales no pueden ser abordados por abogados nada más. Se necesita aquí la visión de ingenieros, psicólogos, sociólogos, porque se habla mucho de preferencias humanas. No es tan fácil cambiar. Cuando se habla de la cultura, es como si la cultura pudiera imponerse, ¿no? Como que a alguien le impusieron la cultura del dembow, o la cultura griega, o la cultura del rock. No, es un deseo espontáneo donde le sale a una gente que le gusta la bachata, y a otro le gusta la salsa, y a otro le gusta otra cosa. Entonces los plásticos permiten en algún punto satisfacer las miles y miles y millones de necesidades, pero también de preferencias y de gustos de las personas. Tendrías que tener una dictadura, y sabemos muy bien en cómo termina la vida de la gente que vive en dictadura, para que se imponga que se use un tipo de plástico y otro no, o que haya consecuencias. Los plásticos nos han permitido a nosotros tener los niveles de vida que tenemos. Es imposible satisfacer las necesidades humanas sin los distintos tipos de plásticos. Sin embargo, desde siempre se nos ha vendido de que el plástico es una gran oportunidad de negocios, y eso es falso. Los plásticos son una basura, son un residuo, son al mismo tiempo Dios y el diablo. Pero el diablo no es el plástico per se, porque es el plástico. El plástico no tiene la culpa de nada, el plástico no tiene responsabilidad penal, porque el plástico es un material que ni siquiera se llama plástico. Plástico es una característica de los materiales que son moldeables. Es decir, las cosas no son plásticas, las cosas tienen la característica del plástico, que nació, la primera vez que se creó el celuloide del plástico fue en el siglo pasado, y luego se empezó a expandir a partir del año 1920 y posteriormente con la Segunda Guerra Mundial, y fueron las empresas. Yo tengo una declaración que hacer. El problema de los plásticos no lo va a resolver el Estado, lo va a resolver el mercado. El mercado, porque el mercado es el único capaz de inventar distintos tipos de productos que puedan sustituir el plástico. Usted nunca va a ver ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni el Ministerio de Industria y Comercio, ni va a ver a los ayuntamientos, ni va a ver a nadie del Estado sentado en un laboratorio, en una empresa, tratando de hacer 1.000 y 400.000 fórmulas para poder llegar a un producto que pueda satisfacer la necesidad de la gente. Entonces es el mercado, es DuPont, son las empresas dominicanas, son las empresas norteamericanas, las de todo el mundo, las que van a proveer la posibilidad de tener productos sustitutos del plástico. Entonces nosotros desde el año 2020 creemos que cuando nosotros tenemos una ley y creamos esa ley se convierte en una especie de solución a los problemas. De que nosotros incluso, yo recuerdo cuando aprobaron el Acuerdo de París, todo el mundo con lágrimas, todo el mundo se paró en la Asamblea de la ONU y aplaudiendo. Los problemas no se solucionan con leyes. Probablemente las leyes sean un problema más o un obstáculo para el cumplimiento de las cosas. Las leyes son una especie de instrumento inicial para crear un marco de seguridad y de confianza para que se puedan empezar a hacer los intercambios entre las personas para que las cosas cambien. Entonces, esta ley 225-20 del año 2020, que tiene reglamentos, es una ley que trata de organizar el sector, de crear un marco regulatorio e institucional. Pues esto crea más problemas que soluciones. ¿Por qué crea más problemas que soluciones? Porque esta ley no crea un espacio para que las cosas se empiecen a resolver de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Es decir, aquí no se habla de quiénes son las personas importantes y quiénes son las personas que tienen que resolver el problema. Nos han dicho permanentemente, ¿dónde tengo el micrófono? Aquí se oye. Aquí. Pero aquí se oye. Nos han dicho permanentemente que... Hola. Nos han dicho permanentemente que el problema de... Y a mí me encanta esto, que nos han dicho que el problema de resolver los temas ligados al plástico en particular tiene que ver con una cosa mágica que se llama la responsabilidad extendida del productor. Y yo me quedo, pero caramba, decirle a la gente
que el problema en el mundo son las empresas como la Coca-Cola, como Nestlé y como las demás, y quitarle la responsabilidad al que decide comprar la Coca-Cola, comprar el producto de Nestlé o comprar los 1500 tipos de productos de plástico que hay, es una irresponsabilidad que no llega a no resuelve ningún problema. Aquí hay que hablar de la responsabilidad y punto. No es ni extendida ni no extendida. Eso es algo nuevo como para querer recalcar y querer decirle a la gente, mire, usted puede comprar lo que usted quiera. Usted no tiene responsabilidad. La responsabilidad es de quien le vende. Pues no, no es así. Y mientras sigamos pensando que el responsable es el que me oferta el producto y no el que lo compra, vamos a seguir siendo unos infantiles y unos niños. Por eso es que es importante que las personas a la hora de adquirir un producto tienen que revisar si ese producto es perfectamente reciclable o no. Todas estas cosas se complican más porque los plásticos ahora se han dado cuenta de hace muchos años que son también considerados residuos peligrosos. Un residuo es considerado residuo peligroso y yo vuelvo a recalcarlo. Cada vez que alguien utiliza una botella o cada vez que alguien utiliza un envase de polipropileno, un envase rígido o una funda, eso no es materia prima, eso no es un subproducto, eso es basura. Y asimismo, como hay hospitales públicos que si usted va a que lo inyecten o a que le hagan un trabajo, ese hospital público alguien le tiene que pagar ese servicio que está haciendo o va a una clínica y lo tiene que pagar usted. Asimismo, cada vez que alguien agarra una botella y la entrega en un centro de reciclaje, cree que de manera automática ese centro de reciclaje va a conseguir dividendos por eso. Mentira, están todos quebrados. No hay nadie que tenga un esquema de reciclaje en este país que no sea que esté subsidiado por el Estado o que esté permanentemente quebrado o quebrándose. ¿Por qué? Porque lo va a explicar Vladimir y porque en otras cosas lo va a explicar Javier. Porque los plásticos son muy complicados. Porque los plásticos son una sopa de productos y de sustancias que hacen que no tengan una característica o una personalidad, salvo cuando tienen un 100% de polímeros o de macromoléculas iguales, que pueden ser PET 100%, PP 100%, pero eso es mucho más difícil. Entonces, los problemas los va a solucionar el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es el único que tiene la capacidad de poder cambiar tomando en cuenta las preferencias humanas. No podemos imponerlo por la ley. No podemos decirle a la gente, mañana, yo lanzo la pregunta y contéstensela ustedes. ¿Es moralmente adecuado prohibir los plásticos? ¿Hacemos bien al momento de prohibir el plástico? Pues yo digo que sí. ¿Cuándo moralmente? ¿Qué es la moralidad? La moralidad es el conjunto de normas y guías y digamos de referencias que existen en una sociedad que te indican que algo es bueno para la sociedad y es bueno para la comunidad y es bueno para ti. La ética son los principios que te hacen reflexionar acerca de por qué tú dices que eso es bueno para la sociedad. Matar es malo para la sociedad. Entonces, éticamente no mato porque sé que le estoy quitando la vida y los proyectos de vida de otro. Entonces, la moral. Entonces, la pregunta es, porque lo he escuchado muchas veces, ¿es hora de prohibir los productos que no tienen reciclaje, que no se pueden reciclar? Sabemos que la mayoría de los productos plásticos no se reciclan. No se pueden reciclar por muchos motivos. Uno de ellos es por falta de mercado, por falta de tecnología, por falta de consumo, por muchos temas. Y hay muchas soluciones propuestas, como cambiar el empaque, cambiar el tipo de producto, promover empresas que sí lo hagan, pero todo se queda. Si usted se lee el documento de la hoja de ruta de la República Dominicana del Plástico, usted se está dando cuenta que eso es un documento que va a tener una vigencia probablemente de 1 año o 2. ¿Por qué? Porque las preferencias humanas cambian, pero también cambia el mercado. Entonces, a la hora de poder establecer una solución al tema de los plásticos, las soluciones nunca van a ser a largo plazo. Les voy a poner otro ejemplo. En los años 80 y 90 había una gran preocupación con el tema de la capa de ozono. La capa de ozono se resolvió y todo el mundo entiende que se resolvió porque había una ley o un convenio internacional, el protocolo de Montreal, que establecía a partir del acuerdo de cambio climático de que había que sustituir esas sustancias que eran agotadoras de la capa de ozono. ¿Ustedes creen que fue la ONU que lo resolvió ese problema? No. La ONU, porque las leyes bien hechas son buenas y las leyes para que sean respetables tienen que también ser adecuadas. Lo que lo resolvió fue que el sector privado pudo crear los sustitutos de los compuestos que se utilizan para poder enfriar
los aires acondicionados y lo que se utiliza en las industrias. Hasta tanto la ciencia no tuvo la capacidad, la ciencia son las empresas, que la ciencia lo crea, la empresa y ciencia es prácticamente lo mismo porque son laboratorios, lo prueban, se dan cuenta que funciona y luego lo pueden sustituir. Pasó también con los catalíticos de los motores de los vehículos. Los vehículos estaban todos contaminando en los años 80 y 90, pero cuando se crearon los catalíticos, los primeros, dijeron, estos aparatos que se le ponen a los vehículos para reducir las emisiones por el tema de la lluvia ácida, no pueden recibir gasolina con plomo. Entonces, la gasolina con plomo se eliminó. Cuando se elimina la gasolina con plomo, el efecto que tenemos es que los catalíticos creados por las empresas de General Electric, General Motors, quiere decir que nosotros empezamos a reducir los niveles de azufre en la atmósfera y entonces los niveles empezaron a bajar. Pero hay miles de casos más. Yo cuando oigo hablando a los ecologistas, porque nosotros nos llevamos mucho de la emoción, entendemos que somos nosotros los que resolvemos los problemas, pero imagínense ustedes el pendrive, nada más el pendrive, el USB. ¿Cuántos árboles se dejaron de cortar? ¿Cuántos árboles se dejaron de procesar? ¿Cuántas emisiones se dejaron de hacer? Porque ya no hay que imprimir los documentos, porque ya no hay que tener una sala llena de archivos muertos y todo se puede poner en una memoria. Es el mercado el que va a solucionar los problemas que tienen que ver con el plástico. Pero para poder resolver el problema de los plásticos necesitamos libertad y esta ley crea dificultades para la libertad porque no permite que los actores pequeños, los buzos, las pequeñas recicladoras que se pueden crear en Valladolid, que se pueden crear en Los Minas, que se pueden crear en Los Batelles y en todas partes funcionen, porque el esquema de la ley hasta ahora no les facilita la vida y tampoco los ayuntamientos permiten tan fácil otorgarle las licencias a las instituciones que se quieren dedicar a esto. Sin mercado no vamos a resolver el problema de los plásticos. Entonces hay un conjunto de principios que se establecen que para poder resolver el tema hay dos temas que hay que resolver con los plásticos. Uno, o quitamos los plásticos para no impactar con los cientos de millones de dólares en los daños a la salud, a los invernales y al turismo, o pensamos en reducir las emisiones de HEI, las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, tenemos que ir por parte, y yo noto que en las soluciones que se plantean desde el Estado y que se plantea de la sociedad, quieren resolver de un golpe y porrazo todos los problemas mundiales. Por eso usted ve que en los títulos de los proyectos que se hacen en República Dominicana, el título es tan complicado, nada más del proyecto, que tú dices, pero ven acá, pero van a resolver 12 proyectos al mismo tiempo, van a resolver los problemas de equidad, los problemas de género, los problemas de trabajar con los niños, los problemas ambientales, los problemas marinos, los problemas del plástico, los problemas de la falta de trabajo, o sea, el desempleo. No se puede, hay que ir uno por uno. Entonces, la mayoría de los problemas que tienen que ver con los plásticos están vinculados a que las propias leyes que se crean no son lo suficientemente abiertas, no son lo suficientemente permisivas para que muchas empresas puedan dedicarse a reciclar plástico. Entonces aquí tenemos un problema. Al establecer que la responsabilidad extendida del productor, lo que estamos diciéndole rápidamente, miren, ustedes como empresas, si usted me vende una Coca-Cola, usted está en la obligación de recoger la Coca-Cola. Imagínense ¿ustedes creen que es posible que la Coca-Cola pueda, por ejemplo, que alguien quiera irse a conocer la isla Saona y se monta en un catamarán y pida una Coca-Cola? ¿Ustedes creen que hay alguien de la empresa que va a estar en ese ahí esperando que alguien pida una Coca-Cola para eso? Eso es difícil, para no decir eso es imposible. Ahora, eso no significa que usted no haga una cosa que se llama el mínimo vital, que es que la ley espera que usted tenga un comportamiento adecuado. Les voy a poner un ejemplo más práctico. En términos de derecho se llama que ante la imprudencia manifiesta hay que ser doblemente prudente. Si aquí llega alguien y empieza a vocearme improperios y pendejadas a mí en la puerta, yo tengo dos opciones: o le hago caso, me voy a la trompa con él, o no le hago caso. Entonces, ¿qué significa? Que porque más que alguien te provoque, tú tienes que saber que tienes una obligación de la ley de hacer o de no hacer. En el caso de los residuos tenemos una obligación de hacer. Nosotros, si promovemos un producto y lo traemos a la República Dominicana, la ley nos obliga a tener algún mecanismo, como es NUBI, por ejemplo, donde tú puedas decirle a la gente, mira, yo no puedo ir a La Romana, yo no puedo ir a Pedernales, pero yo tengo un centro de acopio en Barahona o lo tengo en la capital, yo te puedo recibir los residuos. Lo que es inaceptable es que en este país no se le permita, ni se le pida, ni se le exija a las empresas que para poder procesar sus productos no tengan ningún tipo de lugar donde haya un tema de circularidad.
¿Ustedes saben lo que es circularidad? Circularidad significa mercado. Mercado significa que puedan aprovecharse las materias primas. Pero resulta que para poder aprovechar, y la ley lo establece, la ley quiere unas cuotas obligatorias de resinas para el reciclaje. Y oigan, en República Dominicana el mercado de reciclaje es un mercado pésimo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni cultura, ni infraestructura, ni la tecnología más avanzada. Eso está cambiando, muy poco. Pero no tenemos la capacidad para poder hacer que el resultado del reciclaje tenga un valor atractivo, porque tiene una calidad estandarizada, determinada, que permite que cualquier empresa diga, no, si es a Geralfi yo le compro las 40,000 libras de PET, no hay problema. Él tiene tecnología muy buena y cuando tú ves los distintos grados de calidad, te permite introducirlo al mercado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú te llevas de la ley y haces exactamente lo que dice la ley y estableces que el 30%, el 20%, el 10%, el 5%, el que sea, de la materia prima de la producción tenga que ver con materia reciclada, y tú metes un material reciclado que no cumple con las características de calidad, vas a perder y vas a hacer un producto que va a tener menos calidad. Cuando tu producto tenga menos calidad, pero tú estás cumpliendo con la ley, tú vas a tener un problema en el mercado, y es de competencia. Tus productos no van a tener la calidad que tienen los productos de la gente que no está cumpliendo con la ley, porque todavía no puede, porque todavía se acoge a algún tipo de exención que la ley da, porque la ley tiene una cosa que se llama gradualidad para su cumplimiento. Si no garantizamos que todo el mundo cumpla con las mismas reglas, entonces vamos a traer una competencia desleal, y las empresas que cumplan con la ley van a tener que quebrar a largo plazo. ¿Por qué? Porque van a producir productos que no satisfacen las necesidades del mercado europeo, norteamericano o del mercado donde se quieran vender. Planteado como está, si hoy se decidiera, mañana agarra el gobierno y dice, se prohíbe definitivamente el plástico foam, por ejemplo, que es de lo que más se habla, y hay que recordar que solamente el 15% del plástico flota. El 80% del plástico con las lluvias y que llegan a los mares. Y aquí la mayor preocupación es que ahora República Dominicana contribuye a la contaminación oceánica, pero nadie habla de la contaminación de los ríos, como que si no son los ríos dominicanos los que se están contaminando el mar, y evidentemente lo que están impactando el Gran Caribe marino. Se queda siempre fuera del escenario una gran discusión. ¿Y por qué es que el Estado dominicano no asegura que haya una recolección de residuos en todas partes? ¿Dónde está el problema? O sea, el problema aquí es un cambio de conducta. O sea, aquí el problema es que fulano de tal bota la basura. La mayoría de la gente no bota la basura porque quiere. La mayoría de la gente bota la basura porque no hay donde poner la basura, y porque no la recogen posteriormente, y porque la basura después de unos días se convierte en un problema de seguridad personal y familiar. Acuérdense que la primera patria es la familia, no República Dominicana. Entonces, cuando la gente ve que va a tener un impacto, pues tiene que pensar en sí mismo. Eso se llama el egoísmo bueno. Entonces, el problema que tenemos con el tema de la ley es que la ley tiene que permitir que muchas empresas pequeñas puedan crecer en todas partes para que los residuos se colecten en la fuente, no en el vertedero. El costo de lavar la basura, o sea, de lavar el plástico, y yo quiero que cada vez que hablen de plástico piensen en basura. ¿Por qué? Porque para que exista una materia prima a partir del plástico hay que meterle inversión económica en tecnología, en permisología ambiental. ¿Cuánto ustedes creen que cuesta un permiso ambiental? ¿Cuánto cuesta un permiso del ayuntamiento? Todas las instituciones del Estado, todas, incluyendo los bomberos, cobran ahora por certificación. Y es carísimo. Un pobre no puede meterse a reciclar. No puede. Díganmelo a mí. Quebrando todos los días estoy. Todos los días, pero no importa. Seguimos. Le debo al Banco Popular, le debo al BID, le debo a todo el mundo. A todo el que me mira le digo hola y después le pido prestado. Y es muy complicado porque cada vez que hay un cambio de gobierno, cada vez que hay un cambio en los commodities internacionales, pues las escamas de PET, las partes del PET que se trituran, que se procesan, caen, y eso desincentiva. Entonces, el esquema de esta ley es promover que haya grandes empresas que se dediquen a la valorización, y no explica que para poder valorizar un producto, para que Capobianco lo pueda comprar, ese producto no puede estar contaminado, porque le va a afectar la calidad del producto.
pero quieren que sea él que se sacrifique por el país, acepte los productos, pero también que se los pague a la comunidad. No es ni una ni dos veces que a mí me llaman todos los días diciéndome, tengo un camión de plástico para que lo vengan a buscar. Y usted tiene un camión de basura. No, usted no me está entendiendo, me dice. Yo no, yo sí te entiendo. El que no me entiende eres tú. Todavía del 100% de los productos, o sea, si usted manda 50,000 libras a procesar a una recicladora, esas 50,000 libras no van a ser 50,000 libras aprovechables. Esas 50,000 libras van a ser sometidas a otros procesos costosos. ¿Quién paga el reciclaje? ¿Por qué lo tienen que pagar? ¿Por qué lo tienen que pagar las empresas? ¿Dónde está el incentivo para yo reducir, reusar, reciclar o disponer adecuadamente? O sea, si yo como persona, la ley me dice que el problema es de la empresa que me lo vende y no es mío, pues yo entiendo que cuando yo produzco una basura y ya yo tengo esa alta moralidad, yo tengo esa alta educación de, mira, yo clasifiqué aquí, están ahí, míralo ahí, te lo puedes llevar. Dame algo, lo que tú quieras ahí, dame lo que tú quieras. No, usted está dando, eso es basura. Incluso los buzos, como se le llama aquí, o pepenadores en otros lugares, cuando van a esos lugares, alguien le paga. Y no solamente le pagan por eso, pueden vender el producto, el material, ¿verdad? Que tiene menos valor, pero algo sacan, pero también le dan seguro médico. ¿Y quién tiene que pagar eso? El ayuntamiento. ¿Quién tiene que cobrarle a la gente porque recicle? La obligación de reciclar es personal. Es una responsabilidad personal y esta ley lo que enfoca es que es una responsabilidad colectiva y eso es un error, eso es un problema. Sáquense esa idea de responsabilidad extendida del productor, eso está muy bien, pero la responsabilidad es extendida de todos. O sea, para si usted sabe que Coca-Cola no recicla o que César Vargas no recicla o que Juan no recicla, pues no compre ese producto. Moralmente usted tiene que reprimirse y decir, yo no puedo comprar un producto que no se puede reciclar. El que compra un producto que no se puede reciclar se hace responsable frente a la ley. Los productos que no se pueden reciclar son los productos usualmente que tienen abajo una clasificación que no permite que se pueda reciclar. Entonces, así como el mercado resolvió el problema de la lluvia ácida, de la capa de ozono, de los catalíticos, del plomo en la sangre, el tema de la deforestación, lo que va a resolver el problema del plástico aquí es encontrar sustitutos adecuados. Por eso yo digo que si mañana se dice de golpe y porrazo que se tiene que prohibir el FON, probablemente esa ley sea inconstitucional. Y con esto voy a terminar y voy a decir por qué. Prohibir algo es la última reacción en términos de mercado que se tiene que hacer, porque viola derechos de libertad de comercio, viola derechos personales. Es la última opción, pero se puede hacer. Pero hay que cumplir con unos procedimientos. Hay una cosa que se llama el test de razonabilidad creado por los alemanes en los años 20, donde habla que para poder, cuando tú tienes derechos en conflicto, sabemos que proteger el medio ambiente y sobre todo los océanos es una cuestión de máxima importancia para la sociedad y estamos todos con testes que es así, y también en las zonas terrestres, pero también hay otros derechos como son los derechos de la libertad, el derecho del comercio, el derecho a la asociación, a crecer, a progresar, son otros derechos que entran en pugna en el sistema de justicia. Por eso es que la visión para el tema de los plásticos no puede estar sin el sistema de justicia ahí y siempre ha estado fuera. En todos estos análisis que hacen, nunca veo el sistema de justicia ahí. ¿Por qué? Porque cuando llegue el tribunal va a ponderar, estamos contaminando el medio ambiente. Tenemos 450 empresas que trabajan en el sector de plástico, que exportan miles y miles de dólares, millones de dólares para todas partes. Tenemos 11,000 a 15,000 personas que dependen directamente de las empresas de plástico. Mueven 1.2 del PIB, creo, ¿verdad? O sea, no es de paja de coco, no es que, mire, mañana no importa, si el FON está en todas partes, prohibido el FON, esa ley tiene que cumplir con 4 requisitos que lo van a analizar los jueces. 1, y aquí en este caso, por ser un sector comercial, se añaden 2 más. 1, la legitimidad. ¿Qué se procura con la prohibición total del uso de fundas o de FON? Bueno, proteger el medio ambiente. Vale, se puede. Luego, la necesidad. ¿Esa es la única manera en que se puede resolver ese problema? ¿Hay algún otro mecanismo que se pudiera tomar en cuenta? Se pueden hacer prohibiciones parciales, se puede aumentar la tasa de reciclabilidad. ¿No se recicla? ¿Se recicla o no? O sea, los jueces tienen que analizar muchas medidas antes de tomar una decisión tan drástica como esa. Luego van a ver cuál es el costo-beneficio. ¿Hay una proporcionalidad en esa idea?
Luego van a ver también el tema de seguridad jurídica. Imagínense ustedes que mañana una empresa como, no sé, tal vez DuPont no esté en el país, pero voy a poner DuPont, quiere venir para República Dominicana y quiere invertir $200 millones. Dice, ¿qué me importa que venga DuPont para acá? Sí, sí nos importa porque muchos dominicanos no solamente van a trabajar allí y a conseguir un trabajo, sino que van a aprender algo, que se pueden ir para Italia, y en Italia van a ser importantes porque van a tener una experiencia que la adquirieron en República Dominicana, que si tuvieran probablemente en Nicaragua o en Ghana, no la pudieran tener porque ahí no hay mecanismos que permitan la competencia de las empresas. O sea, la función empresarial es poder aprender ahora a manejar las máquinas de pirólisis en vez de manejar una compactadora de cartón y de papel. Eso tiene un valor económico en la persona que lo hace. Entonces, cuando nosotros decimos que si DuPont viene para acá, nosotros tenemos que tomar en cuenta en el test de proporcionalidad si la medida que estamos tomando va a beneficiar más el medio ambiente o va a afectar demasiado, o sea, si el costo humano es demasiado. En el tema de los plásticos, siempre, y en el último documento de la hoja de ruta lo he mirado, se olvidan del tema social. El tema social no es el tema cultural, es el tema de las preferencias, de por qué yo prefiero una cerveza de color verde que una cerveza de color ámbar. ¿Por qué la gente tiene esas preferencias y las cambia permanentemente? Y lo que hoy, aquí siempre se ha dicho que en este país se estudia demasiado y se hace poco. No, es que las preferencias son temporales, intertemporales. Lo que tu papá y tu mamá les gustaba en términos de colores y de ropa no nos gusta a nosotros, ni nos va a gustar dentro de 10 años y vamos a cambiar. Y eso es normal. Entonces la ciencia tiene que seguir ese cambio cultural, personal, individual que se hace colectivo cuando se suma. Entonces, estos estudios para cambios de plástico por sustitutos tienen que tomar en cuenta la necesidad social, pero no la necesidad del dinero, el deseo, o sea, la preferencia de las personas. Porque yo puedo, ¿desde cuándo le sale a la gente preferir que un contenedor sea de material reciclado que de materia virgen? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? Eso no existía antes. Antes no le importaba a la gente de dónde viniera el material. Ahora sí. Ahora le dan un valor agregado a los contenedores de Capo Bianco, por ejemplo. Entonces, después del test de proporcionalidad, hay un tema que se llama seguridad jurídica. Yo me voy para un país que es ambientalista, que es ecologista, que es, por ejemplo, El Salvador, donde se toman las decisiones unilateralmente. Bukele decidió eso, eso se hizo. Las empresas no van a esos lugares. Yo no voy a coger un préstamo para que me quiten muchos millones de dólares, yo los invierto y después me digan al otro día, no, lo siento, toda esa maquinaria que tú tienes ahí, chatarréala porque no, llévatela para otro país. Si tú afectas la seguridad jurídica de un país, así sea por el medio ambiente o por cualquier motivo, estás creando un propio problema al mercado. Y todas las soluciones vienen del mercado. Usted se levanta y come, usted se levanta y bebe café, se va en el vehículo. Todo en la vida es el mercado. El mercado es la vida, es el intercambio, es la acción humana puesta en movimiento. La iglesia es el mercado, todo es el mercado. Es importante que el mercado persista. Y hay otro tema que es importante, y con esto termino, es que es la gradualidad. Lo primero que se tiene que hacer es que se tienen que agotar un conjunto de acciones para poder decidir si terminamos o no con el plástico de un solo uso. Si hablamos del fondo y de las fundas, ¿cuándo podríamos nosotros tomar la decisión de quitar el fondo? Fuera constitucional si se hace de la siguiente manera. 1. Te juntas con las personas que producen fondo, con los que lo consumen, con los que están interesados en el tema, que somos todos, los escuchas, tomas en cuenta qué tiempo le toma para poder cambiar la maquinaria que tienen, le das un plazo prudente, 8, 5, 10 años, no lo sé, se toma en cuenta, se socializa, se da un periodo y luego, aparte de que tú le das un periodo para cambiar de producto, porque el producto es peligroso y no se recicla por más que se trate, entonces también tú tienes que hacerlo tomando en cuenta que hayan elementos sustitutos, porque probablemente cuando se cambiaron las fundas de un solo uso para las fundas más gruesas, nosotros lo que hicimos fue traspasar el problema de un punto a otro. Los vehículos, cuando salieron la primera vez, la gente no los quería y los luditas destruyeron todas las máquinas de los telares porque les iba a quitar el trabajo, y los vehículos porque con la velocidad mataban gente. Un machete, si fuera así, estaría prohibido porque aquí alguien con un machete nos puede herir a todos. Entonces, los productos, porque sean peligrosos, o las armas de fuego, no se pueden prohibir per se. ¿Por qué? Porque sean peligrosos. Porque lo que es peligroso es la conducta humana para tomar la decisión de hacer las cosas correctas o incorrectamente. Entonces, si la ley no permite libertad, si la ley no permite inversión, si la ley no permite más empresas, no se van a solucionar los problemas de los plásticos. Los problemas de los plásticos ni los va a solucionar el Estado. El Estado tiene que tener regulaciones pequeñas y efectivas y de estarlas evaluando. Y segundo, nosotros necesitamos empresas. Necesitamos muchas empresas que procesen, que produzcan, que inventen,
que compren el plástico y que se cree toda una cadena. Pero para poder comprar el plástico tenemos que tener una gran demanda y tenemos que tener también la libertad de poder tener intercambios y que sean los más pequeños, desde abajo, de los recicladores de base a los de arriba, los que puedan trabajar con el tema de los residuos de plásticos. Este problema es largo. Producimos 406.000 toneladas anuales de residuos plásticos. 40 millones de kilos de plásticos están en República Dominicana, en los ríos, en el mar y en la calle. El plástico puede ser una gran oportunidad, pero para hacer una oportunidad de negocios hay que hacer inversión. No hay inversión donde no hay seguridad jurídica, no hay inversión donde las reglas no están claras y donde el Estado asume el control y el monopolio de los residuos y no le permite al sector privado que se encargue del problema. No hay un solo servicio social que no se dé mejor en el sector privado o que lo haga el sector privado. ¿Quién hace los puentes? ¿Quién hace las escuelas? ¿Quién hace el desayuno escolar? ¿Quién provee la seguridad? ¿Cuánta gente tiene planta eléctrica? En la medida en que nosotros permitimos que el sector privado entre al problema, el problema se va a empezar a resolver. Entonces tenemos que seguir promoviendo el sector privado. Así que yo lo dejo ahí y lo voy a dejar con Javier.